el podcastival no se detiene y recuerden que a mí se me ha olvidado decirlo en las redes sociales todo el rato, pero tenemos un Instagram donde puedes postear todas las cosas y nos etiquetas como @podcastival y puedes usar el hashtag podcastival 2021 en todas las redes sociales para ahí nosotros ver qué es lo que están haciendo. Ya tenemos a nuestra próxima invitada lista para salir, ¿no? Sí, aquí está. Aquí viene. Hoy vamos a hablar con Joana El Celá. Joana es la productora, estuvo trabajando como productora de El Cuartico Podcast, que es un podcast súper interesante de noticias, documental, entrevista. Es un género bastante cool y bastante nuevo, pero además dedica su carrera a la producción de podcast actualmente. Entonces va a ser muy interesante porque van a conocer la otra cara de hacer un podcast, ¿no? La gente que se dedica solo a producirlos y todos los trucos y secretos y consejos que Joana nos pueda dar el día de hoy, así que bienvenida, Joana, a Podcastival. Ahí estamos. Sí. Hey. Hola. Hola, ¿qué tal, chicas? ¿Me escuchan? Aquí ¿Todo bien? Muy bien. Sí, ¿estás bien? ¿Estás nerviosa? ¿Cómo te sientes? Sí, no, súper bien, súper bien. Además, he estado escuchando hoy bastante. Ayer no tuve tanto tiempo de escuchar las charlas, pero hoy sí, y ha estado bien cool la información que han estado compartiendo las distintas personas que han estado acá. Entonces, espero agregar cosas a todo lo que ya se ha dicho. Sí, claro, tu perspectiva es muy interesante. Cuéntanos un poco sobre ti, sobre qué estás trabajando ahora, qué has trabajado hasta ahora. Pues sí, bueno, yo realmente mi carrera es de la producción audiovisual, ¿no? Realmente empecé en la parte de edición de video y coordinación de postproducción y ya luego me pasé a la producción y en los últimos años he estado haciendo producción audiovisual y trabajando para Plop Contenido o Plop Media, que es la empresa que es una empresa venezolana, pero que, bueno, que también está haciendo ahora contenidos desde acá, desde México y desde Miami. Y en Venezuela somos puntualmente, sobre todo, conocidos por el Chigüiro Bipolar, que es esta página de noticias satíricas. Y pues nada, hace un par de años empezamos con este boom que ha habido de los podcasts. En la empresa empezamos también como a indagar en ver qué podíamos hacer en ese formato y pues a partir de ahí, igual haciendo otros proyectos audiovisuales, empecé también a empaparme de cómo hacer podcast, ¿no? Y pues hace par de años empezamos haciendo un piloto de un podcast y como algo, digamos, distinto a lo que nosotros realmente o generalmente hacemos, porque en Plop Media sobre todo hacemos contenido humorístico, siempre como con una onda que trata así, como es el Chigüiro, de conservar una parte informativa, ¿no? O sea, siempre tratamos como de mezclar humor con información, como un humor con, de alguna forma, un propósito adicional al de hacer reír, ¿no? Y bueno, el año pasado empezamos con El Cuartico, que es un podcast que justamente está también coproducido por el Chigüiro Bipolar y que busca pues explicar cosas o indagar en temas actuales desde un lugar que sí, que es entretenido y que es cómico, porque al final los hosts son 3 comediantes, pero que está bien investigado, bien sustentado, que tiene a expertos invitados en el programa y que cada episodio desarrolla un tema, ¿no? Y que pueden ser temas económicos, sociales, culturales, educativos, hasta temas, no sé, de la cultura pop. Entonces, pues sí, y nada, hasta ahí estuve en la producción desde que empezó hasta hace poquitito que estoy, digamos, ahorita dedicándome a proyectos personales y estoy como en una etapa de mi vida en la que pues estoy dándome como una pausa, pero al mismo tiempo investigando y juntando cosas para proponer y hacer proyectos ya distintos y como que vengan desde mis propios intereses, ¿no? Exacto. Perfecto. Creo que tienes una presentación, ¿no? Sí, o sea, lo que como he visto que igual he estado todo como bien en tono conversación, pero yo lo que hice fue tratar de poner en una presentación como 5 tips que me parecían relevantes
para hablar sobre las etapas de producción y la producción en general. Entonces, a ver si logro compartir esto. Vamos a ver, porque... Sí, ahí tarda un poquito, pero ahora se carga. Ahí Mira, está. ahí está. Exacto. Sí. Lo que no sé es si me ven a mí igual con la presentación o no, pero anyway. Pues sí, hice como este pequeño manual donde resumo un poco los puntos que me parecen relevantes para sobrevivir haciendo un podcast, ¿no? O por lo menos lo que a mí me ha funcionado. Bueno, el punto 1, y es de donde se empieza todo, que es justamente entender el concepto, ¿no? De qué va el podcast. Y justo en esta es la premisa de esta primera etapa, es para mí que no hay pregunta estúpida. O sea, en esta etapa que es donde un productor está conceptualizando, sea porque de pronto eres tú que eres una persona creativa y que tiene una idea en la cabeza y que quiero ver cómo llevo esto o a algo, a un concepto, a un formato, a cómo lo cuento, tú mismo tienes que hacerte todas estas preguntas, ¿no? O sea, ¿en qué consiste el programa? Como que cuál es el tono? ¿Por qué es relevante? ¿Por qué a alguien le va a importar esto que quiero contar? ¿No? ¿A qué se parece? Porque referencias hay infinitas. Y también justamente a qué no se parece, o sea, qué es lo que no quiero hacer, que también es súper importante, ¿no? Para quién es importante. Y también eso te invita a pensar en quién puede ser tu audiencia, quién te va a escuchar y cómo lo cuento, porque también, no sé, podcast de negocios, de historia, en el género hay un montón de maneras de contar dentro de un mismo género. Entonces, hacerte todas esas preguntas es fundamental, sea porque eres tú como productor y como creativo el que quiere llevar a cabo el proyecto o porque de pronto viene un cliente o viene un productor ejecutivo o alguien que tiene una idea pero que no tiene experiencia y que te contrata a ti como productor para que lo ayudes a materializar esa idea, ¿no? Sí. Y es importante entender que el productor debe tener como un input creativo en esa primera etapa de conceptualización, porque al final el productor es esa persona, o la productora es esa persona que se va a encargar de que todo el proceso que sigue fluya sin problemas, ¿no? Y que todo sea coherente. Entonces, si tú estás allí perfectamente, o sea, entendiste de qué va y estás claro, todo lo demás va a fluir mejor y va a tener como que una coherencia y va a ser consistente con el concepto que se planteó al principio. Que ojo, esto no quiere decir que lo que te planteaste al principio no pueda de alguna manera modificarse, moldearse en el futuro cuando lo llevas a la realidad, ¿no? Pero sí es importante hacer el ejercicio de hacerse esas preguntas. Y luego que tienes esas preguntas de alguna forma ya respondidas y ya tienes como que todo eso aterrizado, diría yo que el paso número 2 es crear un plan de producción, ¿no? O sea, es como la etapa que le sigue. Y bueno, para ilustrar esto, yo que soy un poquito galla, les pongo este quote que no es de alguien que ha producido podcast, evidentemente, este es de Eisenhower, que fue presidente de los Estados Unidos y que además fue general del ejército durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces de planificación sabía algo, pero justamente él dice una frase que a mí me encanta, que dice, o dijo, que un plan no es nada, pero la planificación es todo, ¿no? Y acá, al final, lo que para mí quiso decir es que, pues sí, el plan te aguanta todo, o sea, el plan, como digo, el papel lo aguanta todo. Tú en un papel tú dices, no, yo el día 1 hago esto y el 2 tal, y esto no sé qué, y esto se va a cumplir así, y tal, y tal, y tal, y tal. Pero en realidad, lo que es importante de ese proceso es digamos, el proceso de pensarlo, más allá de que luego el plan se ejecute tal como es. Generalmente nunca se ejecuta tal como lo piensas. Pero en ese proceso es donde tú empiezas a darte cuenta de qué tienes, qué no tienes, qué recursos, el tiempo, etcétera, ¿no? Justamente en esta parte del proceso, para mí, bueno, primero, los objetivos, ¿no? Y siempre digo, ser realista, es decir, no, bueno, yo quiero hacer un podcast de, no sé, de ciencia ficción,
pero quiero que salga, publicar un episodio al día, pero además tengo 5 trabajos más, y no me o sea, es como, bueno, ya, vamos a poner orden acá. Claro. Si quieres salir diario, pero tienes otros 5 trabajos, ¿con cuántas otras personas lo vas a hacer? ¿Sabes, no? Exacto. Y en ese sentido, bueno, pensar realmente para dónde quieres ir y siendo realistas en tus capacidades para el momento en el que lo estás planteando, ¿no? Y bueno, aquí te preguntas cuál es la periodicidad del programa, cada cuánto tiempo sale un episodio nuevo, cada cuánto publico, cuántos episodios, es una cosa que se va a hacer como una temporada completa y luego publico, o si se va haciendo semanal, ¿no? Entonces, más o menos allá, ahí te preguntas eso. Luego, importantísimo, evaluar tus recursos, ¿no? ¿Con qué cuentas? Y de nuevo aquí voy, ser realista, es decir, ¿qué tengo? ¿Cuánto dinero tengo? ¿Qué equipos tengo? ¿Qué software tengo? ¿Soy yo el talento? ¿Tengo que contratar talentos? ¿Cuáles son mis capacidades? No, yo soy buenísimo editando, maravilloso, pero en redes sociales soy terrible. Ok, entonces ya eso no lo tengo. Las personas, el espacio, el tiempo. El tiempo es un recurso fundamental y sobre todo cuando vemos que hay podcasters que no es que únicamente se dedican a eso, sino que pues tienes 2 trabajos más, ¿no? Claro. Luego preguntarse también qué necesitamos. Y es justo aquello sin lo cual no podemos arrancar. Y no todos los podcasts, y y eso depende mucho también de tus objetivos. Porque tú dices, mira, realmente mi objetivo es como tener este espacio creativo y que yo hable de este tema que me apasiona. Y tú dices, bueno, puedes arrancar con un micrófono que más o menos te compraste, usas un programa para editar súper sencillo y plomo, y ya, para adelante. Pero eso depende justamente de tus objetivos y del propósito que tengas con el podcast. Y luego, eso que no tienes, ¿cómo lo consigues? O sea, eso sin aquello con lo que no puedes arrancar, ¿cómo lo consigues? Y a veces es, bueno, lo compro y lo pido prestado, lo rento, hago un intercambio, le pido un favor a un amigo que sí edita y yo no edito y me hace ese favor, o contrato a alguien, o busco que alguien me lo haga gratis, ¿no? O sea, formas hay miles. Pero sí es importante como que hacer esa lista, estamos como una lista del súper, una lista de compras prácticamente, donde tú vas viendo, siendo también realista, qué tienes y qué no tienes. Y en función de eso, pasas a la siguiente etapa, que es donde te haces como ese loop o ese cronograma de producción, ¿no? Y que, como todos los procesos de producción, digamos, de contenido y audiovisuales, que es bastante conocido el tema preproducción, producción y postproducción. Y entonces ahí te estructuras más o menos de, bueno, en la preproducción, qué actividades hago o qué actividades se tienen que hacer, quiénes son los responsables y en cuánto tiempo lo hacen. Y lo mismo sucede en cada etapa, ¿no? ¿Qué cosas hay que hacer en la producción? ¿Qué cosas hay que hacer en la postproducción? ¿Quién los hace? ¿Cuánto tiempo toma hacerlo? Y entonces, claro, y ahí tú dices, bueno, depende mucho también eso del formato, porque esto te va a ayudar a estructurar, es que mi objetivo es salir, para yo sacar un episodio nuevo semanal, esta preproducción la tengo que hacer 2 semanas antes o 3 semanas antes, para que justamente contabilizando cuánto tiempo te toma hacer cada etapa, ya tú puedes decir, entonces sí puedo estar al aire tales días de la semana, cada semana, o 2 días a la semana, o saco el programa completo me va a tardar 6 meses en armar este podcast que es documental y ya luego lo saco y saco todos los episodios, ¿no? Exacto. Puede ser, por ejemplo. Exacto. Ok, en la parte 3 es donde te olvidas del plan y empiezas a producir. Porque empezar a producir es, para mí, 2 cosas. Y aquí traigo otra cita. Atención a los detalles. Esto lo decía Selznick, que fue productor en Hollywood, como en la época dorada de los estudios de Hollywood, y hizo, entre otras cosas, Lo que el viento se llevó, y ganó Oscars, etc. Y la atención a los detalles es algo que, bueno, yo cuando empecé a trabajar en producción, una vez
hace un montón de tiempo, fue cuando me cayó como el 20 me dijeron, tú como productora tienes que estar, o sea, tienes que saber desde el color de la corbata que se va a poner el host ese día, hasta cuánto gana, cuánto, ¿sabes? Cuánto presupuesto tienes, cuánto, no sé, cómo se toma el café, el tipo, ¿sabes? Sí. Entonces, es todo eso. Y en la medida en que todos esos detalles te dan información a ti para que el programa, de nuevo, tu labor como productor es que todas las etapas y todas las personas involucradas hagan su trabajo de la mejor manera posible y que todo fluya y que una cosa pase mira, como que es una cosa hecha por la naturaleza, ¿sabes? Como que no haya pele de una etapa a otra ni haya malos entendidos en la medida de lo posible. Entonces, pues nada, aquí lo que hice fue desglosar un poco las tareas puntuales de producción o del productor en cada etapa. En preproducción, pues el productor de un podcast puede estar involucrado en la investigación de los temas, por ejemplo, en la investigación de quiénes son los posibles entrevistados, en la agenda de esos entrevistados, en las preentrevistas, en ajustar justamente los calendarios, en hacer lista de proveedores, ¿no? Quienes, no sé, necesitamos contratar un editor o un ingeniero de sonido, o para este episodio necesitamos, no sé, hay alguien que tiene que manejar las redes sociales porque no sabemos hacerlo. Entonces, tener todo eso listado y encargarte tú de gestionar eso, los materiales que se puedan necesitar, gestionar el presupuesto que tengas para hacer las cosas. Por ejemplo, en el caso del Cuartico, que sí es un podcast, pero también tiene un fuerte, digamos, como que un diferencial también audiovisual, y a los chicos les gusta, antes de cada episodio, siempre el episodio tiene como que un sketch inicial, entonces eso ya tiene como una parte de preproducción que es un poco más audiovisual, porque tienes que buscar locación, o buscar un vestuario, o rentar, no sé, unas luces, etcétera, ¿no? En la parte ya de la producción, también va a depender, a veces el productor está apoyando en la grabación, a veces el productor simplemente está ahí como dirigiendo a los talentos, pero tienes a un ingeniero de sonido, que es el que está haciendo, digamos, el registro del audio, y el productor más bien está como para dar indicaciones, como de, ay, aquí dijiste esto mal, o vamos a regrabar esto con esta otra intención, y que estás ahí también para supervisar que lo que habías planteado como contenido de ese episodio, pues se esté llevando a cabo, ¿no? Y estés como cumpliendo con la meta del episodio. Sí. Y tiene también como una función creativa, ¿no? El productor en un podcast. sí, total. Al final, pues sí, termina siendo un poco un trabajo en equipo, pero también va a depender un poco del formato que estés usando en tu podcast, ¿no? Pero sí, 100%. Sí, a veces puede ser que sea en el momento de la grabación y que sea una discusión que tengas con los talentos, como de, oye, a lo mejor este chiste, no, me estoy poniendo ejemplos del Cuartico, a lo mejor este chiste puede caer mal por tal cosa. O sea, como que tú levantas la mano y haces el alerta de, hey, mosca con esto, o no, ese dato no es, ¿verdad? Entonces cortamos, regrabamos y seguimos, ¿no? Pero sí tiene que haber alguien pendiente allí, porque es como un tercer ojo, o sea, un tercer oído que está allí fuera está simplemente escuchando, ¿no? Porque a veces cuando, exacto, tú eres el host, tú eres tú mismo el talento, y eres también tú mismo el productor, siento que se vuelve un poco más difícil, porque sí, me imagino, claro, porque estás tú pendiente de la pregunta que vas a hacer, de la entrevista, de que acá, de que no se me olvide tal cosa, y a veces de verdad estás metido en una conversación, o estás metido desarrollando el tema y dijiste una locura y no lo viste, ¿sabes? No te escuchaste, Entonces, claro, tener a una segunda, o sea, una persona externa allí pendiente, a mí me parece que ayuda muchísimo para que justamente el contenido cumpla la función que te planteaste, ¿no? Pero ojo, también depende mucho del estilo del programa, porque
si es un podcast donde estás conversando y estás hablando, ¿sabes? Como estos podcasts más chit-chat, ¿no? Bueno, dijo esto, me equivoqué y dije lo otro, y es como muy ligero, entonces no pasa nada. Bueno, no es tan grave. Pero si es un podcast donde es más documental o tiene como de investigación periodística, ya, digamos, o en el caso del Cuartico, que sí tratamos de que todo lo que digamos tenga esté validado, o sea, no estamos que no queremos caer como en una cosa que de pronto damos un dato y resulta que venía de una noticia que era fake news. Hay que estar igual siempre como pendiente, pues. Sí, sí, total. Y en la parte de postproducción, que ya sería la última etapa, pues a veces el productor, hay productores de podcast que son ellos mismos los que hacen la primera edición, ¿no? Y pasa sobre todo, según lo que he visto yo también como en los podcasts que son como más de periodismo o como de periodismo investigativo y tal, que él mismo es como productor, periodista que levantó toda la historia, entonces él es la misma persona, o sea, el mismo productor lo edita y ya luego o lo edita junto con un ingeniero de sonido o un productor de audio, pero digamos que él está como que guiando mucho el corte final de lo que queda. Porque al final también en la edición estás terminando de darle forma a la historia que estás contando. A veces puede ser que no, puede ser que simplemente el productor en la etapa de postproducción lo que hace es que coordina, por ejemplo, en el caso del Cuartico, es coordinar que el editor reciba todo el material y que tenga el guión y que le hayamos dejado las notas para que cuando le esté montando, pues, mira, aquí cortamos, mosca con esto, etcétera. Que tú puedas estar pendiente también de la revisión. Es decir, en el Cuartico también esa función a veces nos la repartimos y depende del formato, pero puede ser que a ti te toque como productor revisar, mira, que el audio esté bien, que la música vaya donde va, ¿no? que el corte sea lo que es, que si hay que quitarle porque está muy largo, porque esto no funcionó, pues se quite, etc. Hay productores que se encargan también de la distribución, que es, bueno, de ponerlo en Anchor o en la plataforma que sea que necesites. Eso también depende. Y todo lo que es la parte como de analizar, del análisis de las estadísticas que te dan las mismas plataformas y de ver qué está funcionando, qué no está funcionando, sí, o sea, qué ha gustado más, dónde la gente se salió, en qué minuto tuvo más picos, etcétera. Y pues, en función también de todo esto, estar generando siempre feedback o retroalimentación con el resto del equipo involucrado en el desarrollo del podcast, ¿no? Eso es como que el día a día, eso es la semana. Y en el caso de podcasts como El Cuartico, como muchos de los podcasts que son como de frecuencia semanal, esto se vuelve un loop en el sentido de que terminamos, salió el episodio y ya está empezando la preproducción del otro y está la del otro y se vuelve como tal cual, ¿no? Una serie de tareas que se hacen como casi automáticamente. Claro, y pasa también que mientras estás haciendo la pospo de uno, ya estás trabajando en la preproducción del otro o de otros tres, ¿sabes? Gestionando entrevistas o no sé cómo funciona el desarrollo de los episodios en El Cuartico. ¿Lo hacen semanal? ¿Lo hacen por temas en tendencia? No, siempre también al principio hubo como una curva de aprendizaje y de cómo llegamos a un punto en el que algo nos funcione. Y a lo que llegamos es que mensualmente, generalmente a principios de mes, se hacía una reunión creativa donde discutíamos los próximos episodios, por lo menos los próximos 4 episodios. Que lo bueno de un podcast como El Cuartico es que si bien a veces hay temas que empiezan a agarrar vuelo y se vuelven tendencia y entonces decimos, bueno, hay que hablar de esto porque hay como que montarse en esa ola, no siempre es tan así. Y a veces tratamos de que ese tipo de episodios vayan más a los episodios que se hacen en Patreon, que son en vivo y que no requieren quizás como que tanta investigación, sino que, digamos, es un poco más flexible.
pero en general se hace una programación al menos mensual y tenemos como un documento de temas de episodios. Y si yo un día leí algo y, ay, esto está bueno, lo meto ahí en ese documento. Y en ese mismo plan están el resto de los talentos y el resto de los creativos que nos ayudan y de colaboradores del equipo a estar como que siempre nutriendo ese documento de ideas. Y ahí luego se filtran y decimos, vamos con este y este para el próximo mes. Estos son los 4 episodios que vienen. Y en el caso del Cuartico, como que a lo que llegamos también, que fue lo que vimos que nos empezó a dar resultados, es que cada episodio está como, o sea, tiene a uno de los talentos es como el líder del episodio, y generalmente tiene a alguien más del equipo que lo ayuda como con la parte de investigación. Y yo como productora. También, claro, en este caso. ¿Perdón? ¿No? En este caso es Chucho. No, o sea, cada episodio, cada tema tiene a un líder de episodio. Y se lo van alternando, ¿no? O sea, uno lo hace Daniel, uno lo hace Estefanía, uno lo hace Chucho, uno lo hace Daniel, Estefanía, tú sabes, como que cada episodio y se va saltando semanalmente porque que luego eso fue algo que vimos y que fuimos aprendiendo, porque al principio quizás era un poco más como, no, Chucho más esta parte de investigación, y yo hago esto, y yo hago aquello, y luego estábamos como en un momento en el que todos estábamos haciendo un poco de todo, y era un desastre. O sea, no era tan eficiente. Entonces, en la medida en que ya tú dices, exacto, bueno, no sé, a Chucho va a ser el episodio sobre Bitcoin, no sé, sobre los videojuegos. Perfecto. Entonces él lidera la investigación, arma el episodio, o sea, la estructura, lo discute con los otros dos, se nutren ahí como que, bueno, a mí me gusta esta parte, no sé qué, se complementa la información, ya cada quien también sabe como de qué tema, o sea, de qué parte del tema va a hablar durante el episodio, es como que la estructura, o el guión del episodio, y luego la misma persona que se encargó de levantar el episodio y de investigarlo, ese mismo líder de episodio es quien se encarga luego de la revisión, es decir, de decir, ¿sabes qué? Esta parte no quedó tan chistosa, vamos a cortarla, o mosca aquí con esto, o sea, revisa el episodio y él es el encargado de que ese episodio haya quedado como que hasta el corte final aprobado. Aun cuando todos los demás podemos contribuir y decir, esto aquí no me gustó tanto, si esto me da risa, ¿no? Pero es como que para que tú sepas que la responsabilidad principal está sobre una persona durante ese episodio. Y entonces así no se queda como que, a mí no me dio tiempo, pero a mí sí, pero no. O sea, a ti te toca esta semana. Y nos ayuda mucho porque también ellos tienen otros proyectos y están en otros podcasts y en otros trabajos. Entonces, tener un calendario en el que ya ellos sepan, esta semana es la que me toca a mí difícil porque yo armo el episodio, y se organizan, ¿no? Y entonces en la semana en la que no les toca episodio, pues ya lo tienen un pelín más ligero. Claro. Billy está diciendo aquí, sí, hemos notado eso. Nadie estaba más emocionada por el reggaetón que Estefanía o Daniel con los sneakers. Y eso, y qué bueno que sí, yo siento que la audiencia también lo nota y ellos también son bastante transparentes al respecto. Y quizás al principio nos pasó que quizás Chucho de los tres es que el que tiene como un poco más de experiencia y más tiempo trabajando como en escritura de guión y el desarrollo y tal, y entonces quizás tenía el concepto de entrada un poquito más claro y muchos de los temas y la investigación recaía sobre él, hasta que fue como que no, ya, no podemos seguir así porque, claro, te cansas, ¿no? Porque es una cosa que tienes que ir haciendo semanalmente. Y ya cuando se le agarró como que la caída del programa, cuando tú dices, es que ya sabemos cómo se estructura, ya estamos todos como en el mismo lugar, entonces tanto Estefanía como Daniel empezaron a empujar también otros temas que a ellos les llamaba más la atención o les interesaban más, y a mí me parece que es lo mejor, porque entonces no como que nadie monopoliza nada y se siente que hay variedad también, porque si... Bueno, cada uno tiene intereses distintos. Y entonces yo creo que eso también es lo que lo hace chévere, porque no es como, es solo de política o es solo de economía, sino que tal cual. Un día estamos hablando de temas de la democracia y en la semana siguiente es el reggaetón. Casi,
pero no queremos perdernos el resto de la estructura que trajiste. Son 2 puntos súper rápido y con eso cierro. Bueno, el punto 4, que es construir buenas relaciones. Ya esto es como digamos, un tip para la vida misma, para tu vida profesional. Pero en el caso de la producción, una de las cosas que más valora un productor es como su lista de contactos y de proveedores y de colaboradores, ¿no? O sea, es como que tu agenda eso es lo fundamental, porque tienes un problema y llamo a esta chica que sabe de dirección de arte, o llamo a esta persona que ya me ayudó con tal cosa, ¿no? Y yo siento que eso lo resumo en 3 puntos. Comunicación, que al final es especialmente con tu equipo de trabajo, o sea, el productor justamente es la persona que está como supervisando todas las etapas y con todos los involucrados. Entonces, que ya ellos sepan en qué estás o qué les corresponde hacer, a quién le toca qué cosa, que haya agendas, que haya una planificación donde todos estén al tanto de quién está haciendo qué, es fundamental. Y lo mismo porque, bueno, igual aun cuando hay un plan, pueden pasar cosas. Mira, el episodio no lo pudimos grabar hoy por X, entonces ya yo le estoy avisando al editor, no te va a llegar el material hoy, te va a llegar tal día, y no, toda esa parte es fundamental. La parte de agradecer, que siento que es algo que ha dicho ya bastante de los anteriores entrevistados, del podcasters, o sea, primero, si tienes un podcast donde tienes invitados, es como que fundamental tú gestionar bien eso. O sea, porque al final es gente que te está dando parte de su tiempo, a quien tú no le estás pagando porque estén en tu programa, y que lo mínimo es que tengan, ¿sabes?, su mención, su agradecimiento, que haya un trato amable, que incluso si de pronto, ¿qué ha pasado? Le haces una entrevista a alguien para ver si está en tu programa, o una preentrevista, y luego como que no te cuadró el perfil, ay, mira, gracias, pero ser transparente, ¿no? Como que conseguí otra persona que me ayudó más porque quiero hablar puntualmente de esto, pero en la próxima te escribo, o sea, ese tipo de cosas. Y la parte, bueno, de la responsabilidad que tienes con tu equipo y con tus proveedores y con todo el mundo que está trabajando contigo, de cumplir con lo que prometes, ¿no? Y esto es desde te vamos a pagar tal día, mover cielo y tierra para que ese pago salga el día que tú dijiste que iba a... Eso para mí es como que tu palabra por delante. Y por último, hacer un manual, que es lo que acabo de hacer. Sí. Hacer un manual porque mañana cualquier otra persona puede hacer tu trabajo, ¿no? Y sea porque cambié de trabajo, ya voy a producir otra cosa, o me enfermé, o me voy de vacaciones, o mira, tu podcast está increíble y queremos hacer una versión, o sea, el mismo, pero queremos hacer el cuartico en España, por decir algo. O, ¿sabes qué? Vamos a hacer ese mismo formato, pero sí, lo quiero en inglés, y entonces quiero otros 3 comediantes o whatever. Tener justo como ese archivo que a veces también le llamamos como que la Biblia de producción, ¿no? Es un archivo que sea comprensible, puede ser de lo más sencillo a lo más complejo que tú quieras, pero que se entienda, o sea, que otra persona lo entienda y que tenga justamente tu plan, tu lista de proveedores, los contactos, cuáles son los procesos, las tareas, o sea, todo como para que cualquier persona que quiera replicar lo que se hizo en ese programa o en ese formato pueda hacerlo. Y bueno, ya aquí respondo preguntas. Siento que hablé un montón. No, sí, es que estuviste la media hora clavada y o sea, fue todo increíble, o sea, todo lo que nos... Sobre todo a la gente que es un desastre con el podcast. No vamos a decir quién, pero sí, porque lo más loco es que yo soy productora, pero con mi podcast soy un desastre. O sea, hay cosas que tengo estructuradas, pero hay cosas que no. Pero bueno, anyways, Johanna, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Podcastival. Nos acaba de dar una super masterclass de producción, porque esto estoy segura que son cosas que no todo el mundo maneja. Y ha sido muy importante, sobre todo para la gente que está comenzando, así que un abrazo. No, gracias a ustedes, y yo igual acá a la orden, cualquier persona del grupo, y también para ustedes, chicas, algo que necesiten, aquí estoy.
Muchas gracias. Ya saben que pueden Sí. contactar a Johanna Alcela. Supongo que por LinkedIn Sí. o por Instagram, si Sí, necesitan sí. contactar contigo. Sí, O, sí. ¿no? Afortunadamente, mi apellido es un poco raro. Entonces, haces un search y seguramente por ahí te salgo yo. No es tan común. Así. Exacto. Bueno, un abrazo hasta Ciudad de Bye. México, Muchas Johanna. gracias a Muchísimas ustedes. gracias. Gracias.